Soy Luli, fundadora de Mujeres al Volante. Te damos la bienvenida a una nueva clase que organizamos junto a Santander Women para incentivar, inspirar y animar a que logres todo lo que te propongas. Hoy vamos a hacer una charla que se llama Al Volante de tu Vida. Cuando me invitaron a contar esta historia, esta charla que la llamamos Al Volante de tu Vida, pensé mucho en cómo organizarla para poder en 10 minutos lograr transmitir el propósito de Al Volante de tu Vida. ¿Y qué significa el volante de tu vida? Como siempre digo, una persona que está al volante de su vida es una persona que encontró su lugar, que está en el lugar que hoy, más allá de distintas circunstancias que nos pueden ir pasando, es un lugar que volvemos a elegir. ¿Y cómo se encuentra ese lugar? Porque no es fácil encontrar ese lugar que estamos cómodas. Y todo arranca de una historia, de mi propia historia que voy a compartir con ustedes. Comienza de mi época de secundaria, donde tuve que tomar decisiones ante situaciones que se manifestaron. Situaciones donde, por ejemplo, en segundo año tenía 14 años, me llevé latín previa en un colegio donde no te podías llevar previas, y tuve esta situación donde el profesor de latín le dijo a mi papá que como yo no había aprendido latín y me tenía que ir del colegio, nunca iba a poder usar una computadora. Y después otra situación que viví en tercer año, que en tercer año obviamente fui a otro colegio, y un colegio que no me hacía feliz, que no era un colegio para mí o yo no era para ese colegio. Y todos los días me levantaba muy triste, angustiada, y no pude lograr manifestárselo a mis papás, que la verdad que siempre me acompañaron, y terminé repitiendo. Y ahí tuve que enfrentar otra situación en donde, cuando repetí delante de mi papá, le dijeron lo que significaba ser repetidora, y después en búsqueda de colegios para arrancar mi segundo, tercer año, la gran mayoría de los colegios le dijeron a mi mamá con mucha libertad que chicas repetidoras no, y que las chicas repetidoras no eran buenos para esos colegios. Entonces yo tuve dos situaciones en la secundaria. Una, el saber que como yo no había aprendido latín, nunca iba a usar una computadora. Y la segunda situación era, como era una chica repetidora, esas chicas no podían entrar en distintos colegios. Por supuesto, después entré en mi segundo, tercer año en un colegio que amé, que el colegio era para mí y yo era para el colegio. Y tuve que tomar decisiones, porque uno, cuando pasa esas situaciones en donde distintos adultos que para vos son el poder, te determinan distintas condiciones, o te condicionan, mejor dicho, diciendo que si no vas a hacer algo no vas a poder hacer lo otro. Uno, en un trabajo de plena confianza como es la adolescencia, es muy complicado cuando tenés esa bajada. Por supuesto, uno después tiene todo el apoyo de sus seres queridos, pero tenés los maestros que en ese momento son para vos, las personas que te van guiando junto a tus padres, son los que te determinaron dos condiciones. Entonces yo en quinto año tomé mi primer decisión, que en algún momento la dudé, y dije que iba a terminar el colegio, porque realmente en algún momento pensé que quizás yo no me daba la capacidad para poder terminar el colegio. Tomé mi primera decisión, terminé el colegio. Obviamente, por supuesto, me seguí llevando algunas materias, pero lo terminé. Y tomé la decisión de estudiar. Nosotros teníamos un mandato muy fuerte familiar, que se estudiaba y se trabajaba, y decidí estudiar publicidad. Y a la vez mi padre nos ofreció a todos trabajar en la empresa familiar, una empresa de industria automotriz, y decidí entrar en la empresa familiar. Y ahí empezó mi segunda etapa, digamos mi tercera etapa. Tuve mi etapa de infancia, adolescencia y mi etapa de joven, donde empecé a estudiar publicidad y empecé a trabajar en la empresa familiar. Y ahí
empecé a desarrollar una carrera desde cosas, desde mis competencias, desde estudiando publicidad, desde vendiendo planes de ahorro, vendiendo autos, haciendo los avisos clasificados, por supuesto, porque yo estudiaba publicidad. Pero a la vez, cuando empecé a hacer todo, empecé a crecer dentro de la organización, durante mucho tiempo hice una carrera muy similar a la de mis hermanos de ese momento. Y después a la de mi hermano. Y ellos, si eran jefes, yo trabajaba para ser jefa. Si ellos eran gerentes, yo trabajaba para ser gerenta. Y así sucesivamente, hasta que me volvió a pasar en el año 2008, como me pasó cuando estaba en tercer año del colegio, que sonaba el despertador y no tenía ganas de ir a trabajar. Yo en ese momento ya era directora de la compañía, tenía un rol muy importante, un rol donde yo no me ubicaba, pero yo sabía que tenía las competencias. Y digo, ¿por qué no me ubicaba? Porque realmente yo no tenía mi confianza suficiente para lograr estar en el lugar que tenía que estar. Y en todo ese año 2008, que tuve como una crisis existencial de cuál iba a ser mi lugar dentro de una organización tan maravillosa como era nuestra empresa, como es nuestra empresa familiar, y una industria automotriz que, bueno, una industria que conozco desde muy chiquita, una industria tradicionalmente muy masculina, y me empecé a preguntar qué era lo que quería hacer yo. Y tuve como un parate sin dejar de trabajar, pero un trabajo de introspección de qué quería yo. Hice de todo, siempre cuando hago mis charlas personales, cuento todo lo que hizo y cada una me va agregando algo más para hacer. Entonces hice de terapia, coaching, hice astrología, diseño humano. Después que la persona que quiera el dato nos lo pide. Bueno, astrología. Determinadas cosas que me ayudaron a tratar de encontrar ese lugar que yo quería estar. Pero una de las cosas que más me sirvió es preguntarme, hacerme preguntas. Una por lo general siempre le hace preguntas al otro y se deja de preguntar a una misma. Y yo me hice unas preguntas que las tengo escritas acá atrás. Empecé por ¿qué sé hacer? Seguí por ¿qué amo hacer? Continué cuál iba a ser mi propósito en mi vida y qué huella yo quería dejar en este mundo. Pero una de las cosas que más me detuve en esto de qué sé hacer y qué amo hacer, agarré un cuadernito y hice como una división, qué sé hacer, y como me salía como bastantes cosas que sé hacer, desde cualquier cosa, desde sé escribir, desde sé bailar, desde, bueno, cocinar, que no sé. Pero una de las cosas que más me detuve en la otra columna era que amaba hacer. Porque uno puede saber hacer varias cosas, pero eso no quiere decir que las ames hacer. Hay gente que sabe cocinar, pero no ama cocinar, para decir un ejemplo. Entonces yo me detuve mucho en el qué amo hacer. Y en el qué amo hacer, cuando me lo pregunté, que al principio me costaba, porque me salían como cosas más banales, pero yo quería ir como más a lo profundo de mi ser. Eso que te da cosquillas, yo siempre digo que te da cosquillas en la panza. Y yo amaba ser mujer, lo confirmé, amo ser mujer y amo manejar, amo moverme, amo los autos, amo las motos, amo los camiones. Y la verdad que amaba trabajar en la empresa familiar, una empresa 100% relacionada con la industria automotriz. Y juntando todas las cosas que amaba hacer, se me ocurrió una idea, se me ocurrió crear una comunidad que se llame Mujeres al Volante. Y en ese momento que se me ocurrió esa idea dije, y esto es lo que yo quiero hacer. Yo voy a seguir con mis responsabilidades que tengo en las cosas que aporto a la empresa familiar, pero yo quiero hacer una comunidad de mujeres que estén al volante de sus vidas. Así que en ese momento, cuando encontré mi lugar, encontré el lugar
que te quería dar a vos, a ella, a ellas, en la industria automotriz, una industria que yo desde muy chiquita mamé y que conozco mucho y que me tuve que hacer como un espacio dentro de la industria, más especialmente teniendo socios varones, industria automotriz tradicionalmente masculina, necesitaba hacerme un lugar. Y recién en el 2008 encontré mi lugar. Y en el 2009 lanzamos Mujeres al Volante, que después en otra charla vamos a contar bien qué es, con un propósito muy importante que es lograr que más mujeres estén al volante para lograr aumentar los porcentajes de las licencias de conducir, que solo el 27% de las licencias de autos en Argentina son de mujeres. Y otro propósito muy importante que tenemos es capacitar a las mujeres que ya conducen auto, moto, camiones, etc. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Todos los días y en cada decisión o en cada emprendimiento que se me ocurre, me vienen esos miedos. Me vienen esos miedos de la Luli chiquita que estaba en segundo año escuchando al profesor de latín que no iba nunca a poder usar una computadora. Profesor de latín, Mujeres al Volante nació 100% digital. Y todos los días también me viene ese miedo de haber sido una chica repetidora. Pará, ¿me da la cabeza? Sí. Ser una persona que repetiste en una situación no quiere decir que no te dé la cabeza. Y habría que analizar qué quiere decir que te dé la cabeza. Entonces, porque hay modelos mentales que uno se le instalan, que a veces con la experiencia vos los podés desafiar. Y lo más importante es que te los desafías a vos. Y lo más importante, que aunque estos miedos sigan estando en la panza, que yo siempre digo que es donde siento todo, que es el cerebro emocional. Entonces cuando actúo, esos miedos se van disolviendo. Y a la vez, cuando voy actuando, gracias a que me hice todas estas preguntas y pude encontrar ese lugar que yo realmente quería estar, y donde podía aportar, y donde podía tener un propósito y dejar una huella el día de mañana desde Mujeres al Volante. Y a partir de eso, toda esa falta de confianza que tuve en la adolescencia, cuando uno logra encontrar ese lugar, gana mucha confianza personal, que eso te da seguridad. Entonces, siempre cuando armamos estas charlas, algunas me dicen, no, bueno, pero yo la verdad que no quiero encontrar mi lugar dentro de la parte laboral. Quiero encontrar, muchas situaciones pasa que personas tienen determinado rol en las familias y quieren salir de ese rol. Entonces este trabajo de preguntarse, especialmente qué amas hacer, cuál es tu propósito, qué huella querés dejar, qué es lo que te genera esa felicidad, hace que vos puedas encontrar tu lugar en todos los contextos de tu vida, en el laboral, en el personal, en tu hobby. Inclusive vas a potenciar esas cosas que amás hacer, que a veces no está 100% relacionada con algo laboral. Así que, como yo siempre digo, cuando yo encontré mi lugar, encontré el lugar que le quería dar a las mujeres en la industria automotriz, y no me dejé llevar por lo que me dijo el profesor de latín. Por mucho tiempo me dejé llevar, pero inclusive siempre tomo el mismo ejemplo. Las mujeres en Arabia Saudita les dijeron que nunca iban a poder manejar y el año pasado pudieron sacar su licencia de conducir. Así que si ellas pudieron transformar esto, nosotras podemos transformar todos. Y por sobre todas las cosas podemos estar al volante de nuestras vidas. Gracias. Si querés enterarte de las próximas clases digitales que hagamos junto a Santander Women, no te olvides de seguir sus redes sociales.